10:58 de la mañana. Atención porque a esta hora nos acompaña aquí en Noticias Caracol en vivo Eduardo Hernández, pero también el ministro de Trabajo para todos estos temas económicos de los que estamos hablando durante la mañana. Eduardo, primero, feliz año, bienvenido. Un feliz año también para usted. Feliz año, ministro. Gracias por estar estos minutos con nosotros. Feliz año vital para todas y todos ustedes y para quienes nos ven y nos escuchan a esta hora. Bueno, ministro, a lo largo del fin de semana, hoy también muchos sectores están advirtiendo que por cuenta del aumento del salario mínimo vital en el 23%, pues que también por esa misma vía eventualmente podría haber un aumento en los precios de la vida diaria de los colombianos. Entiendo que el gobierno está pensando en adoptar medidas para hacerle frente a esta situación. Pues primero vamos a controlar muy bien que no ocurran fenómenos especulativos que son ilegales. Y para eso vamos a reforzar las medidas que tiene a disposición el gobierno para evitar fenómenos especulativos. Los cálculos que nosotros tenemos en el gobierno es que eh, la presión que puede haber sobre los precios de los bienes y productos derivados del incremento del salario mínimo es un impacto marginal de solo el 0,6%. Luego entonces tenemos previamente calculados el impacto inflacionario que podría tener, que según la experiencia que hemos tenido en el gobierno, no es para nada significativo. Nosotros hemos incrementado en estos 3 años del gobierno el salario mínimo en el 37,6% y hemos mantenido una inflación controlada en el 5,2%. Incluso la recibimos en el 14% del gobierno del presidente Iván Duque y la hemos venido disminuyendo, cerrando el año 2025 en un 5,2%. Luego entonces, impacto inflacionario creo que no va a haber, incluso muy por el contrario. Los trabajadores, los que reciben de manera directa el impacto de esta medida de manera positiva, 2.400.000 trabajadores que se ganan el salario mínimo, ellos y sus familias, dispondrán de 800.000 millones de pesos mensuales, 9,6 billones de pesos al año como demanda agregada, que va a significar un gran impulso y dinamismo al conjunto de la economía, tanto para quienes se ganan menos de un salario mínimo, que en buena parte son trabajadores por cuenta propia, como los que pueden ganarse entre 1 y 2 salarios mínimos, que son un poco más de 6 millones de trabajadores. Así que, como lo enseñan doctrinas económicas que defienden o que justifican este tipo de decisiones de salario vital, podríamos más bien estar en presencia de un impulso al crecimiento de la economía que va a significar también una reducción o un control de un hipotético, nosotros decimos hipotético y eventual impacto fiscal. Ministro, ¿cómo van a frenar esos fenómenos que usted llama especulativos? Pues con los instrumentos legales de los que dispone el Estado colombiano para evitar fenómenos de especulación que son además ilegales. ¿Qué Así que instrumentos, ministro? estamos eh, precisando una serie de medidas de control de precios con el Ministerio de Comercio y con el Ministerio de Hacienda y por supuesto con las superintendencias encargadas de controlar y de sancionar estos fenómenos especulativos. Pero ministro, aquí quisiera que nos aclarara algo y es, una cosa es la especulación, que es cierto, digamos, podría haber una vigilancia, ¿cierto?, por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio y otras herramientas que ustedes tienen, pero es distinto un control de precios, es decir, que por cuenta del mismo dinamismo de la economía los precios vayan subiendo y que el gobierno establezca algún tipo de tope en algunos sectores. ¿Eso es lo que quieren hacer? No, lo primero que estamos haciendo es desindexar los productos que están pendientes por hacerlo, por desindexarlos y que siguen estando atados al salario mínimo. Por ejemplo, el de vivienda de interés prioritario y el de vivienda de interés social. En los próximos días vamos a expedir un decreto y vamos a terminar de completar la lista de esa desindexación. Hasta ahora
en los últimos años, incluyendo este gobierno, se han desindexado 225 productos y vamos a seguir completando esa tarea, un asunto que vamos a anunciar en los próximos días y que estamos preparando con el Ministerio de Hacienda. Sí. Pero déjeme, le contrapregunto algo, ministro. ¿Ustedes evalúan la posibilidad de emitir un decreto que controle los precios en el país? Estamos evaluándolo. ¿Y con qué características sería, ministro? Estamos evaluándolo. Pero ustedes prevén que eventualmente, por ejemplo, piense usted en un restaurante, en un hotel, en lugares donde por cuenta del aumento del salario mínimo en un 23%, pues ellos tendrían que subir también sus tarifas para la gente, para los usuarios. ¿Estarían ustedes pensando en regular y no permitir que haya un aumento, digamos, el que consideren esos restaurantes o esos hoteles? Le repito, estamos evaluando este tipo de medidas, entre otras porque, como lo dije al principio, para nosotros en nuestros cálculos, el impacto de el valor del salario mínimo sobre los productos es del 0,6%. Luego, entonces, el incremento de un producto final no puede ser el del mismo al incremento o igual al incremento del salario mínimo, entre otros, porque en la producción de un bien o servicio concurren otros factores de producción distintos al salario mínimo. Fíjese que, por ejemplo, voy a poner un área específica, el área, por ejemplo, de los tiquetes. Ustedes, el gobierno nacional, los tiquetes aéreos, ya han tomado la decisión de regular esos precios con los tiquetes. ¿Esa regulación de precios se podría pensar en otras áreas, en otros sectores? Por ejemplo, usted ha puesto un muy buen ejemplo. No puede ser justificable que un tiquete a Cartagena valga más que un tiquete a Madrid o a Nueva York. Entonces hay que establecer unos techos, ¿no? Que permita que, claro, exista un mercado, un juego de oferta y demanda, pero con unos techos que sean razonables con respecto a lo que cuesta un bien o un servicio o de consumo básico o de consumos necesarios, aun cuando no sean básicos, para la vida de los ciudadanos. Pero aquí no puede haber, digamos, un margen para el abuso y para la especulación. Así que, así como lo anunció la ministra de Transporte en el tema de tarifas de transporte aéreo, podríamos examinar en algunos asuntos, en algunos rubros, en algunos productos, este tipo de controles. Así como le puse, ministro, el ejemplo de los tiquetes, ¿tiene alguno usted que me pueda mencionar, algún producto, servicio que tengan la lupa a los que usted creería que se le debería tener esos techos, como lo ha llamado? Primero, desindexación, es lo que queremos hacer en lo inmediato. Particularmente desindexar precios de viviendas VIP y BIS, ¿no? Que afectan, digamos, a los sectores de menores ingresos. Y luego desindexar otros ítems que se mantienen atados al salario mínimo. Ya también anunciamos un decreto para eliminar una prima de la que gozan los congresistas de Colombia, una prima que valen hoy entre 15 y 6 y 10, entre 15 y 16 millones de pesos mensuales para más de 280 congresistas. Y vamos a estar examinando este tipo de topes a algunos productos que los anunciaremos en su momento. Sí, ministro, si a una persona, un servicio, le suben más de ese 0,5%, que es el cálculo que le entendí ustedes hacen, de que podría tener en la inflación el aumento del salario mínimo, pero usted piensa en servicios como los que ya mencionamos, piensa, por ejemplo, en el transporte. Ya muchos sistemas de transporte han dicho que tendrían que tener un aumento de 200, 300 o hasta 400 pesos en la tarifa del pasaje por cuenta de los costos operativos, porque al final hay que pagarle a mucha gente que se está ganando el salario mínimo, pues hay que subirle a ese 23%. ¿Por qué en los cálculos de ustedes ese aumento inflacionario es tan chiquito? ¿Y por qué, le pregunto a usted, el incremento del salario mínimo lo tienen que pagar el resto de ciudadanos, por ejemplo, como en el caso de Bogotá, y no los operadores del sistema de transporte público?
Porque los márgenes son muy pequeños, ministro. Los márgenes ¿Quién de estas dijo que los tiendas, de quién estos dijo que los restaurantes, márgenes, quién dijo que los márgenes de los operadores del sistema de Transmilenio son muy poquitos o son no muy hablemos, estrechos? son estrechos, entre ¿Quién otras dijo? cosas, pues porque hay que subsidiarlo, ministro. Es más, el presidente publica esta Pero no mañana, lo subsidia, pero no lo subsidian los operadores del sistema de transporte público. Lo está pero subsidiando el Estado. claro, El pero no es Estado, incluso el sostenible. gobierno nacional, el gobierno nacional tiene previsto inversiones, ¿no?, en factores que son más definitivos en la tarifa de transporte público, como por ejemplo en la flota eléctrica, que significaría aportes de la nación a un componente de la tarifa técnica, ¿no?, como es el componente de la flota, pero además una flota que no consume diésel, que hasta ahora venía siendo subsidiada por el gobierno nacional. Así que, digamos, esas son las discusiones que vamos a dar en cada caso y Y por sobre las que ejemplo, nosotros estaremos muy atentos desde el gobierno nacional. Bueno, el ACOPI. tengo otros compromisos. Si yo No, ministros, si nos les acepta pido, por favor. un Pero par de preguntas dos- más solamente, dos porque usted preguntas sabe que más. este tema interesa mucho a los colombianos. Claro ACOPI ha que sí. dicho que esos márgenes de esas empresas que además son el 99,7% de las empresas que hay en Colombia, son del 6-7%, son márgenes muy chiquitos y obviamente al tener que hacer ese esfuerzo por llegar hasta el salario mínimo que ustedes han decretado, pues eso obviamente los va necesariamente o suben precios o despiden gente. En ese orden de ideas, ministro, ¿por qué ustedes, y qué pena le insisto en la pregunta, hacen ese cálculo de que será tan pequeño el aumento en los precios? Para la FAM y la pequeña empresa, ya el Ministerio de Comercio acaba de lanzar una línea de crédito especial. Vamos a lanzar una línea de crédito especial también en estos primeros días de enero a través de Bancoldes. Es una línea de crédito que tiene ya lista el Ministerio de Hacienda y en el marco de la emergencia económica expediremos unas normas de alivios tributarios para la FAMI y la pequeña empresa. Déjeme hacerle también otra pregunta que tiene que ver con todas las consecuencias del aumento del salario mínimo y de otro decreto, el del deslizamiento del salario mínimo. Estoy hablando de los fondos de pensiones en el país. Acabamos de tener una conversación con el presidente de Asofondos y dice que este decreto del deslizamiento del salario mínimo afecta a los trabajadores precisamente porque tienen que aportar, dice él, hizo un cálculo, 10 años más en la pensión. ¿Qué piensan ustedes, ministro? ¿Afecta a los trabajadores o afecta a los fondos? No es lo mismo, ¿no? Dice el presidente de Asofondos que afecta a los trabajadores porque tendrían que aportar 10 años más en la pensión. No. ¿Qué piensan ustedes? Regula un poco el comportamiento de los fondos en relación con los ahorros de los trabajadores. Y dice, por ejemplo, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal que las finanzas, particularmente del Estado, podrían estar cercanos a 4 billones de pesos que van a tener que sacar adicionales desde el Gobierno Nacional, por ejemplo, para pagar pensiones y para pagar funcionarios públicos que se están ganando el mínimo. Sí, nosotros somos conscientes de una presión fiscal con el incremento, pero también estamos muy atentos. Estamos... ¿Aló? Sí, aquí lo estamos escuchando, ministro, adelante. Sí, ministro. Estamos muy atentos también al comportamiento positivo en las finanzas públicas como resultado de esta demanda agregada, que por ejemplo a través de IVA significarán ingresos adicionales a las finanzas del Estado y a las medidas de emergencia económica que también van a significar un incremento de los ingresos, el gobierno nacional de ingresos al Estado que permita contener este impacto fiscal. Ministro, me deja hacerle una última que me está haciendo aquí una familiar y que tiene muchas dudas frente al pago a las empleadas domésticas. Se me dañó aquí, no sé si me están viendo bien. Nosotros lo estamos viendo y lo estamos escuchando muy bien, ministro. Bueno. Le decía, tiene muchas dudas frente al pago a las empleadas domésticas y particularmente si únicamente la va a contratar por 3 días o 2 días con este aumento del salario mínimo. ¿Cómo sería ese pago si únicamente la va a tener, por ejemplo, 2 días? Yo entiendo que eso ahí hay unas definiciones y unos cálculos para que a esa persona pues se le pueda pagar lo de ley únicamente estando 2 días a la semana trabajando. Eso ya está previsto en la reforma laboral.
reforma laboral ordena, digamos, una formalización de las trabajadoras domésticas. Nosotros calculamos que son 500.000 de las 700.000 trabajadoras que no cuentan con ningún contrato. Para ellas y para quienes tienen contrato, también está previsto contratación por días o por semanas y pago de las contribuciones en materia de prestaciones sociales y demás correspondiente o ajustadas, digamos, a los días y a las semanas que esa persona esté contratada. Sí, y no temen de pronto que esas personas o quizá una familia que tenga mensualmente contratada a una empleada, al final decida contratarla únicamente por un par de días y, pues, obviamente se deteriora el No, ingreso de ese trabajador. ya eso está ocurriendo. El 90% de las trabajadoras domésticas en el país lo hacen sin contrato laboral y ganándose menos del salario mínimo. Y la ley prevé además este tipo de contratación. Ya en buena parte, muchas de las trabajadoras domésticas son contratadas por días, ¿no? Por días a la semana. Lo que obliga a la ley es que esos días deben ser remunerados con un salario mínimo, y esa fue una ley de antes de la reforma laboral, ajustada con la reforma laboral, con las prestaciones sociales de ley también correspondientes con los días o semanas laboradas. En otras palabras, si yo tengo una trabajadora doméstica en mi casa, debo pagarle, así vaya 3 días a mi casa, con base en el salario mínimo, ¿no? Y con todas las prestaciones. Usted le paga los días que acuerde por escrito con ella que laborará en su casa. Ministro, pues muchas gracias. Sabemos que está con muchas ocupaciones, Y, pero y desearle un además feliz año y gracias por además estas porque, claridades. además porque es bueno que la sociedad colombiana, Ujú. ¿no?, sepa el valor que tiene el trabajo del cuidado. Más de 500.000 personas, ¿no? Me decía Que, usted. que muy poco valoramos, ¿no? Sí, señor. A Sí, sí. veces, a veces es un trabajo que no se remunera, ¿no? Como el de las mamás o el de las amas de casa que no reciben ningún tipo de remuneración. O la manera como hemos remunerado mal pagos a los médicos, a los enfermeros y a los trabajadores de la salud, incluyendo a los estudiantes que hacen internado, que ahora recibirán un salario mínimo, 8.000 jóvenes estudiantes que tienen jornadas de más de 12 horas y que laboran como médicos internos en los hospitales, centros de salud y clínicas del país. Pues ojalá ustedes tengan razón, ministro, ¿no? Porque sabrá que hay muchas lecturas distintas frente a este tema y hay quienes predicen pues que ese aumento grandísimo del salario mínimo sí va a ser, y lo digo en palabras de esos analistas, nefasto para la economía colombiana. Ojalá sean ustedes quienes Justicia, tengan razón. justicia laboral y comportamiento sano de nuestra economía es nuestra gran apuesta. Ministro, gracias por estos minutos con Noticias Caracol en Vivo y por sacar el tiempo esta mañana. A ustedes muy amables. Muchas gracias.